Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Pedimos que obres en los corazones de los amigos, que obres en los corazones de aquellos que un día te conocieron, pero se retiraron de tus caminos, se desviaron. Hazles volver, Señor, porque tu palabra habrá de hacer una obra poderosa. Es así como lo dice aquel libro que tu Espíritu Santo inspiró, que tu palabra es como espada de doble filo. Y así será hoy al ser dada. Y a la vez lo que tú mencionas también, Padre, en el Antiguo Testamento es como el martillo que parte la roca. Así será tu palabra en los corazones de aquellos que son oyentes. Y hay promesa que no volverá vacía, sino que regresará, oh Dios, haciendo la obra por la cual ha sido dada a conocer. Manifiesta tu poder, obra en las diversas peticiones que han sido enviadas acá a este púlpito, escritas en esos papelitos, y obra en aquellas peticiones que muchos de nosotros hacemos de manera oral delante de ti en nuestros devocionales. Siempre suplicamos por esa niña, Señor, que concretices, que culmines tu sanidad divina, Padre. Tú conoces la angustia, el pesar que hay en los corazones de los padres. Y también, Señor, vuélvete a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Ayúdales, conforta, fortalece, restaura. Haz la obra, Señor, para la cual tú has traído también a los que hoy nos encontramos reunidos en este sitio. Sácanos en bendición. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando este día el libro de Génesis. Capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a leer los versículos del 15 al 19. El tema que vamos a desarrollar es el siguiente: las bendiciones que Dios promete a Abraham. Las bendiciones que Dios promete a Abraham. Dice la Escritura en el verso 15 al 19, capítulo 22, ¿ya lo tiene? Entonces lea conmigo las expresiones. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
verso 19, que es el último: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento. Los que estaban sentados, pónganse de pie, porque ni se pusieron de pie. Pero bien, vamos a comenzar a desarrollar este texto. Sé que usted ha venido con expectativa que Dios va a hablarnos hoy. ¿Cuál va a ser el alimento espiritual que Dios nos va a dar? Es algo grandioso lo que hoy vamos a estudiar. Quiero mencionarle esto, y lo voy a tomar precisamente del contexto. Todos sabemos que el contexto, para que usted vaya familiarizándose, son los versículos que están antes de los versículos que hemos compartido. Ese es el contexto. Entonces, cuando se toma el contexto o se lee todo el capítulo, uno puede tener una idea clara para poder interpretar lo que es en sí el texto. Hay personas que por no leer el contexto, entonces no pueden discernir ni interpretar lo que es en sí el versículo. La semana anterior veíamos, según el análisis del versículo 14, que el ángel de Jehová se le apareció a Abraham cuando éste iba a degollar a su hijo en el monte Moriah, en donde él había hecho un altar de piedra, y allí mismo Abraham estaba demostrándole a Dios su lealtad, el grande amor que él le tenía a Dios de manera personal. Esa es la mayor muestra ante una prueba tan grande como la que el mismo Abraham estaba experimentando en ese momento. Muestra entonces su lealtad, muestra su amor hacia Dios, y allí no queda duda de que en verdad, al darlo todo lo diría yo, lo que Dios le había pedido, que era su hijo, y no negárselo, eso entonces corroboraba que Dios era primero en el corazón de Abraham. Ahí no hay tales que el patriarca haya depositado su fe de manera superficial en Dios. La fe se ejercita en el momento cuando ésta es puesta a prueba. Mientras la fe no sea puesta a prueba, nosotros podemos hablar muy bonito de manera teórica del que nos ha dado la vida, del que nos bendice, del que nos guarda, del que nos prospera. Uno puede hablar muy bonito de Dios, del Dios de la teología, pero cuando nuestra fe es puesta a prueba, más que hablar, más que describir a Dios o dar a conocer nuestra fe de manera teórica, habrá de ser puesta a prueba si realmente nuestra fe no es algo superficial, no es algo teórico, sino que en verdad ha habido una entrega más que del diente al labio. Ha habido una entrega total, absoluta al Dios que nos ha llamado. Eso se pudo comprobar, se pudo corroborar en la vida de Abraham. Es muy importante que antes de entrar en el análisis de estos versículos entendamos esos principios. No podemos amar a Dios del diente al labio. Tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Por eso es que la Biblia es muy enfática en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cuando se nos dice que para poder ser discípulos del Señor tenemos que amarle primero a Él. Tenemos que amarle más que a nuestra esposa,
En el caso suyo, usted que es mujer, más que su esposo, más que sus hijos, más que las cosas las cuales Dios le ha regalado a usted, más que las propiedades materiales, las cuentas de ahorro y de las cosas que son perecederas, transitorias, porque todo lo que miramos es transitorio. Lo único que no es efímero y transitorio es lo de Dios, eso es eterno. Entonces, cuando una persona se excede en amar a su esposa más que a Dios, entonces queda descalificado. O cuando los progenitores se exceden en amar más a sus hijos que a Dios, entonces quedan descalificados. Las frases que rezan en el Nuevo Testamento dicen así: el que ama a padre, madre o hermanos más que a mí, no puede ser mi discípulo. Dios no nos pide el 10% de nuestra entrega. Dios no nos pide el 50% de nuestra entrega. Dios no nos pide ni el 75% de nuestra entrega. Dios nos pide el 100%. Y eso usted tiene que estar sabedor de lo que la Escritura dice. Ahora, si usted ignoraba esto, pues ahora ya no lo ignora. Es decir, ya no es ignorante, ya no es un analfabeta espiritual. Usted es una persona conocedora de la Biblia. Y esto es un aspecto que debemos de acumularlo, porque tiene un contenido de sabiduría. Imagínense, pensemos por un momento. Amamos en grande manera a nuestra esposa, los que somos hombres. No estoy diciendo con esto que no tenemos que amar a nuestras mujeres. Entonces estaría errando en lo que el mismo Espíritu Santo inspira a Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5. Y reza así la frase: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, alguien podría pensar, ¿verdad?, en decir: bueno, entonces no tenemos que amar a nuestras esposas. Bien, tenemos que amarlas porque la Biblia lo manda. Pero no tenemos que amar más a nuestra mujer que a Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas más que a nuestra mujer. Si impregnásemos nuestro amor sobre una mujer, usted mismo sabe, como hombre, como cabeza del hogar, que un día su esposa se va a morir. Se va a morir. Entonces, ¿en qué posición va a quedar usted? Allí es donde los hombres que aman más a la mujer o al hombre se llevan una sorpresa desagradable, porque habían impregnado todo a su amor en algo que es perecedero. Entonces se sienten como defraudados. Y ahí es donde hay personas que, por haber impregnado su amor en el hombre o en la mujer, quedan tan decepcionados que tratan de disipar su situación, la cual están experimentando sentimental en ese momentito. Cuando alguno de los dos ha fallecido, no hayan de dónde agarrarse, porque todo su amor lo depositaron en algo que es perecedero. Y esto es algo por igual en el hombre. Una mujer que ame más a su marido más que a Dios se está agarrando de un bordón que pronto habrá de debilitarse. No se vaya a sentir defraudada o defraudado, porque todos los seres humanos, nuestra vida es aquí, mientras estamos en este cuerpo, es pasajera. Es como la hierba del campo. Hoy está reverdecida, mañana estará seca. Así es nuestra vida, efímera, como la nieblina. En la madrugada se pone y cuando viene la puesta del sol desaparece. Así es la vida del hombre, efímera. Pero cuando usted deposita su amor a Dios, el 100%, Dios nunca muere.
Dios siempre estará con usted en las buenas y en las malas. ¿Entiende ese principio? Dios no perece. Por eso es que el acumular sabiduría nos trae un confort, es decir, un confortamiento a nuestro corazón. Dios no perece. Dios estará contigo cuando tu esposa fallezca. Dios estará contigo cuando tu esposo parta. Y aún aquel que diría: ¿qué de mis hijos? Los hijos se van de la casa. ¿Y qué de aquellos que han impregnado el 100% de su amor en sus hijos? Se van y quedas defraudado, porque así es la ley de la vida. Tú los criaste y viene otro baboso por ahí y se lleva tu cipota. Así, y no puedes hacer nada. Esa es la expresión más correcta. No puedes hacer nada cuando ellos se enamoran. Y tanto que te costó y les has dado estudios. Tú dices: pero me quitaron a mi hija, qué bárbaro ese hombre. Se enamoró igual que tú le robaste la hija a los otros, que hoy es tu esposa. Así es la ley de la vida. Entonces, cuando alguien impregna el 100% de su amor, te vas a defraudar. Ellos se van, pero Dios se queda. Por eso es que vale la pena. Quiero que repita esa frase. Por eso vale la pena en amar a Dios el 100%. Diga gloria a Dios en esta noche. ¿Y qué de los elementos materiales? Como las cuentas, como la casa, como el vehículo, en fin, lo que Dios nos haya dado. No podemos amar lo material más que a Dios, porque lo material hoy lo tenemos, mañana no. Eso así es, hermanos. En la vida hay altibajos. Hoy estamos, mañana estaremos aquí. Por eso es que en nuestra posición tenemos que mantenernos humildes siempre, y no exaltarnos ni ensoberbecernos a nosotros mismos. Humildes. Entonces, no depositar nuestro amor a las cosas materiales. Hoy tienes, mañana no tendrás nada. ¿Y de dónde te sostendrás en el día malo si no has depositado tu amor en Dios? Hay gente que se alegra. Yo me alegro cuando alguien es bendecido, pero me da tristeza cuando esas bendiciones te alejan de Dios. Esa es la prueba. Cuando la prueba te viene igual que a Abraham, ahí se corrobora qué tipo de fe tú tienes. Es tan sencillo. Dios no nos pide nuestros hijos, no nos pide que le demos todo. En cosas sencillas se denota en dónde está tu fe, qué tipo de fe tienes. Y cuando la prueba viene y se corrobora en sí tu lealtad, tu amor hacia Dios, en las cosas más pequeñas hacemos de notar qué tipo de amor o qué no tuvimos para con Dios. Y ahí es cuando la persona sale defraudada a sí misma. Eso, hermano, que estamos hablando en la introducción, no hay duda entonces que este hombre, la prueba que tuvo, aunque dura, pero se hizo de notar quién era Abraham. Por eso es que la Biblia a este hombre le llama el amigo de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. Porque realmente sí era una fe que amerita que uno muchas veces se quede perplejo, es decir, sin palabras. Porque ¿quién puede enfrentar una prueba de tal tipo y salir avante victorioso? ¿Quién puede? Sería la pregunta. Alguien que haya amado a Dios el 100%. Una persona que ame a Dios el 100% saldrá avante, saldrá a flote cuando su fe sea probada, en las cosas pequeñas o en las cosas grandes. Entonces, con esto Abraham honró a Dios. El ángel se aparece a Abraham y lo detiene para que no mate a su hijo. Ya lo había sacrificado,
en el pensamiento de Dios, ya había mostrado fidelidad. Por eso es que en aquel lugar donde Dios hizo aparecer el carnero en el zarzal, ¿se recuerdan ustedes? ¿Verdad? En sustitución de Isaac, ahí está. Ahí es donde Dios se encargó de proveer el sustituto, como miles de años posteriormente Dios prepararía el sustituto nuestro. Probó la fidelidad y Dios proveyó el sustituto. Entonces, cuando proveyó Dios, ahí podemos denotar que se aparece entonces el Dios proveedor, Jehová Jireh. Él proveerá. No solamente proveyó en aquel tiempo, sino que se irá proveyendo, porque Dios es el Dios que proveerá. Cuando tú te mantengas en fidelidad, cuando tú te mantengas amándolo a Él el 100%, Dios proveerá. Hay una frase que me gusta del salmista. Por alguna persona que hubiese aquí, ¿verdad?, diría: bueno, ¿y por qué yo estoy pasando circunstancias si no me provee? Solamente hazte un chequeo, hazte un autoexamen, porque la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no miente. Cuando uno anda desviado, ¿cómo crees que Dios te va a proveer andando desviado? ¿Cómo crees que Dios te va a honrar andando en una condición pecaminosa, cuando la Biblia dice que Dios honra a los que le honran? Entonces hay que hacerse un chequeo, porque la Biblia es fiel. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Las expresiones del salmista: joven fui y he envejecido, como diciendo, en mi experiencia de mi juventud y en mi experiencia pasando la otra etapa de mi vejez, de mi ancianidad, joven fui y he envejecido, y en todo lo que yo he visto, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque Dios es fiel a su palabra, porque Él es el Dios proveedor. Repita la frase conmigo: Dios es el Dios proveedor. Dios no falla a sus hijos. Nosotros somos los que le fallamos a Él cuando no le amamos de verdad. Entonces Dios es el Dios proveedor, Jehová Jireh, porque se le apareció. A eso se le llama teofanía, la aparición de Jesucristo. Ese es el ángel de Jehová. Entonces, tomando, ¿verdad?, el contexto siempre, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y de hecho Dios proveyó el carnero trabado en el zarzal. Entonces ahí está el hombre honrándolo, que fue probado, y Dios corroboró que su amor es el 100%. Ahora, alguien diría: ¿qué haría Dios con una persona de este tipo? Dice un expositor, escritor, a la vez también él es conferencista y él es escritor. Dice: cuando tú hagas algo en favor de Dios, siempre tienes que llevar en tu mentalidad que Dios jamás se quedará viéndote lo que tú estás haciendo en tu acción, se quedará sin darte una recompensa. Y note esto: usted conoce el plan de salvación. Usted sabe que lo que Dios hizo por nosotros era algo inmerecido. Por eso se le llama gracia, el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre. Nosotros lo que hemos recibido de gracia. Entonces no merecíamos nada. Pablo dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos ya esperando la pena, porque todo infringimiento delante de Dios trae sus repercusiones. El que siembra mal, lo que va a cosechar será el fruto de lo malo. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los hermanos de Galacia, dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entonces, como nosotros éramos enemigos acérrimos de Dios,
No había ni un estandarte, una bandera blanca que dijera paz en la tierra. Nada. Al contrario, quizás si alguien hubiese levantado una bandera, una calavera, tipo como la señal que llevaban los piratas en sus barcos, ¿verdad? Porque sí existieron los piratas. Una calavera ahí cruzada con dos huesos. Y si alguien hubiese levantado una bandera, una calavera, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la pena nuestra era la muerte. Judicialmente hablándolo, era la muerte. Pero en lugar de muerte, Dios nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y al enviarlo, Él muere por nosotros en la cruz. Y al estar en la cruz, Dios nos regala la fe, Dios nos regala el arrepentimiento, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. La palabra don significa regalo. El arrepentimiento Dios lo da. Todo lo que Dios nos regaló fue para poder creer en Él, para acercarnos confiadamente a Él. ¿Y qué es lo que recibimos cuando creímos en Él? Salvación y vida eterna. Entonces, cuando uno recibe la vida eterna, uno dice: suficiente con la vida eterna, si no merezco nada más. ¿Por qué? Porque usted conoce en el estado en el cual nos encontrábamos antes, infringidores de la ley de Dios, enemigos de Dios, alejados de Dios, aborrecedores de lo de Dios. Entonces, cuando uno recibe el perdón de los pecados, recibe la salvación, uno dice: suficiente, Señor, es todo. Y eso lo decimos todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Pero vea usted este aspecto que voy a mencionarle, ya entrando en el desarrollo de la temática. A eso que hemos recibido de la salvación, Dios añade gozo, Dios añade paz y muchas cosas más que se desprenden de los beneficios que una persona obtiene cuando cree por la fe en Cristo Jesús. Hay muchos beneficios, pero no solamente quedan esos beneficios ahí, sino que todavía involucrándonos dentro de la obra de Dios, Dios nos bendice más. Por eso es que este expositor, este escritor decía: cuando tú hagas algo en favor de la obra de Dios, tienes que saber esto, que Dios, al verte lo que estás haciendo, Dios no te dejará sin recompensa. Por eso es que la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Un día viene el Señor, dice Apocalipsis, para recompensar según haya sido nuestra obra. Entonces, Dios sigue recompensando, Dios sigue bendiciéndonos. La pregunta, respondo: ¿qué Dios le va a dar a este hombre? Si alguien preguntaba así, o tenía ese tipo de interrogante, ¿qué Dios le daría a Abraham? Bueno, lo que hay que ver en el análisis es que este hombre va a recibir bendiciones. ¿Por qué? Diría alguien. No tendríamos que preguntar, porque cuando fue puesta a prueba su fe, él honró a Dios y no le negó nada. Pues ahora Dios viene en su papel como Dios: me honraste, ahora te viene la bendición. Si nos mantenemos en la línea de Abraham, usted y yo siempre vamos a ser bendecidos. Voy a repetirle esa frase: si nos mantenemos en la línea en la cual se mantuvo Abraham, Dios todos los días nos bendecirá. ¿Lo creen ustedes? Veamos entonces cuáles son esas bendiciones que Dios daría a Abraham. Entremos en el análisis del verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Dice que lo llamó por segunda vez. ¿A dónde fue la primera vez que lo llamó? Cuando él iba a degollar a su hijo. Aquí vuelve a hablar otra vez el ángel. Lo llamó por segunda vez desde el cielo.
¿Pero para qué lo llamó? Y vea lo que dice el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y dijo: por mí mismo he jurado. Vamos a ir parte por parte. Más abajito vamos a ver las bendiciones. ¿Qué significa eso? He jurado por mí mismo. Si usted es estudioso de la Biblia, encontrará esto que encontré yo aquí. Esta es la única vez en el libro de Génesis en la que Dios jura. Y jura por sí mismo, con relación al pacto. Este llega a ser un punto, como dicen algunos escritores, un punto teológico importante. ¿Por qué? Este texto nos va a llevar al Nuevo Testamento. Por favor, abra su Biblia y vayámonos a la epístola a los Hebreos, la epístola anónima a los Hebreos, en el capítulo 6, Hebreos 6. Si no puede encontrar la cita bíblica luego, entonces únicamente apunte la referencia nada más. Hebreos 6, y lea conmigo por favor los versículos del 13 al 18. Dice así: porque cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, dice el texto, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Dice que juró por sí mismo. Verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Siga leyendo el verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17, por lo cual, dice el verso 17, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El último verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, grábese esto, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si usted ha leído los versículos conmigo, encontrará que cuando Dios hace promesa, hace juramento por sí mismo, esa promesa es incondicional. Es incondicional. Y esa promesa que Dios hace, que es incondicional, está basada no en lo que la otra persona es, sino que está basada en Él mismo, en su amor. En su amor. Entonces, Dios basa esa promesa en su amor. Y todos sabemos que el amor de Dios no es para 2 meses, ni para 3 meses, ni 4 meses, ni un año. Hay una expresión que a mí me gusta leer en la Biblia, que es esta: cuando Dios ama, ama sempiternamente. La palabra sempiterno significa para siempre, eterno. Estamos aquí, iglesia. Entonces, si usted observa ahí, esa promesa es incondicional, basada en el amor de Dios. Pero aquí hay un dato muy importante. En respuesta al gran acto de fe que Abraham hizo. Si es una respuesta de Dios en base a lo que este hombre hizo,
Entonces ahí comenzamos ya a lucidar, a entender que Dios, cuando hace ese juramento por sí mismo, la primera bendición que le llega a Abraham es con juramento, que Dios lo hace por sí mismo y que su amor es eterno y que lo que Él va a prometer lo va a hacer en base a su fidelidad, no a la fidelidad del hombre. Pero también hay que entender esto y no olvidarlo, que cuando alguien se mantiene igual que Abraham en respuesta, en obediencia, entonces Dios no dejará de recompensarle. Dios seguirá obrando de la misma manera como lo hizo con Abraham. Claro, aquí se está refiriendo a su pacto. A su pacto. Cuando Dios hace pacto, Dios cumple. Dios no incumple. Vamos a ir viendo paso a paso, porque quiero que usted entienda esto, aunque algunas cosas quizás no es que se nos va a hacer difícil de digerirla, porque voy a tratar de al menos de explicarle de manera lúcida lo que es en sí lo demás de los siguientes versículos. Pero deteniéndome acá en lo que hemos compartido del versículo 16, quiero volverlo a repetir. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu único hijo. Fíjese, hermano, que cuando uno estudia respecto a la naturaleza de Dios y observa al Dios de pactos, ese Dios que promete, ese Dios que es fiel en sus promesas, en su naturaleza incondicional, Dios promete que todo lo que Él va a decir lo va a concretizar. Dios en ningún momento estará en esa indisposición. Pero aquí hay un dato muy importante. Si dentro de la naturaleza incondicional y condicional de los pactos de la Biblia parecen estar relacionados con el amor incondicional de Dios, pero con respuesta condicional humana. Lo de Dios es incondicional, pero es el hombre mismo el que habrá de hacer lo posible que eso que es incondicional se cumpla en él. ¿Por qué? Las promesas de Dios son incondicionales, son para ti, si tú te mantienes en la línea de Abraham. Pero de ti depende que esas promesas sigan fluyendo. Es decir, si el amor de Dios es incondicional, su pacto es incondicional, sus promesas son incondicionales, entonces tú tienes una responsabilidad también, porque en nosotros tienen que haber condiciones. Yo me comprometo a cumplir, pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? No, aquí es donde uno comienza a observar que si ese amor es incondicional, entonces ¿cuál tiene que ser mi respuesta? Hay condiciones. Óigame, si usted lee el pacto que Dios hizo con Abraham en el huerto del Edén, se llama el pacto edénico. Dios le dijo: mira, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mientras el hombre se mantuviese en esa línea, su amor, sus bendiciones son incondicionales, pero le pone condiciones. No sé si me explico. Ok, vea usted eso. Y se las puso. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Condiciones: respeta, mantente en el temor y vas a ser bendecido. Vas a seguir desenvolviéndote como, porque a eso se le llama, hay una expresión que aquí la tengo en la cabeza, mayordomía. El hombre iba a estar en una mayordomía. Todo es de Dios y él sería como el administrador. No es tuyo, es mío. Tú vas a administrar y todo es mío. Y dentro de esa administración de mayordomía, entonces, si eres fiel y administras bien, yo te voy a bendecir. ¿Qué es lo que sucede en una empresa cuando hay robos y los que están en la cabeza administrando son los propios ladrones? ¿Qué hará el dueño de la empresa cuando sepa que le están malversando
todos sus fondos. ¿Ah? No, al ver todo lo que están ahí en los libros, las malversaciones que hacen, cree que va a felicitar a los ladrones. No, los va a meter preso. Si tiene misericordia, los puede despedir y no decir nada, o cierra la empresa, porque al declararla en quiebra nadie recibe indemnización. Usted que es empleado lo sabe lo que yo le estoy diciendo. Por eso es que muchas empresas se declaran en quiebra, porque los mismos dueños de las empresas tienen dinero pero no quieren indemnizar. ¿Y cómo van a indemnizar si la empresa se ha venido a la quiebra? A no ser que den todos los ahorros que tiene todavía como reserva, porque un rico jamás invierte todo su capital. El rico invierte una tercera parte de su capital. O sea que el 87% de dinero está guardado. Los demás, ahí si le funciona, pues continúa, si no, no, pues. Pero un rico jamás saca todo su capital. Pero donde hay malversaciones, donde no ha habido una mala administración, todo viene en desquebrajamiento. ¿Qué no será cuando el hombre está recibiendo y recibiendo las bendiciones de Dios y de repente se aparta? ¿Será que esas bendiciones incondicionales en su amor las habrá de recibir siempre? No, Dios te puso condiciones. Y si te mantienes en esas condiciones, Dios es fiel. No te faltará lo de Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí les agradaría que Dios jamás se apartara su mano sobre usted en favor suyo? Porque decir la mano de Dios está a favor nuestro es que Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos preserva. Pero el problema es cuando uno lee el Salmo 32 y dice que su mano se agravó sobre él. Eso lo dice David. Y cuando dice que su mano se agravó sobre él, es para tocarlo, apartarse de él, para disciplinarlo. Pero es mejor que la mano de Dios se mantenga para bendecirnos, para ministrarnos. Pero tenemos que estar en una condición de favorecimiento. ¿Cuál sería esa? Servimos a un empresario que es santo. ¿Cuál tiene que ser nuestra condición? Tenemos que ser santos como Él es santo. ¿Ah? Es un Dios que no se involucra en el pecado. ¿Cuál tiene que ser nuestra condición? No, pero no, nosotros somos incomprensibles. Y algunos llegamos a tener el atrevimiento de decir, y yo no comprendo a Dios. Es que Dios no necesita ser comprendido, Dios necesita ser obedecido, no comprendido. Claro, si tú entras en ese análisis, ¿verdad? Yo quiero comprender a Dios. No, tú no vas a comprender nada con tu mente finita. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en esa línea. Entonces, cuando una persona se mantiene en esa línea, entonces viene la promesa de Dios. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces dice el verso 17, léalo: de cierto te bendeciré. Qué lindo es eso. De cierto, dice Dios, te bendeciré. Ya a ver, aquí vamos a profundizar un poquito en esto. Si Dios está diciendo, de cierto te bendeciré. Fíjese, hermano, en este texto, en estas expresiones del verso 17, hay dos estructuras gramaticales. ¿Por qué dos estructuras gramaticales? ¿Qué implica eso? ¿Qué hacen denotar esas dos estructuras gramaticales? Denotan énfasis en este versículo, en estas expresiones. Vamos a ver la primera estructura gramatical. Hay una frase que usted quizás nunca la haya oído, haya escuchado, pero lo que tiene de rellenito los huesos nuestros. ¿Cómo se le llama esto? Hay tres tipos de pieles. Si usted estudia anatomía, entonces a esto se le llama piel. Lo que tenemos encima es la piel. Entonces, dentro de las estructuras gramaticales que denotan énfasis en este versículo, el primero es el piel. La palabra el piel es el infinitivo absoluto, y el piel el verbo imperfecto, y la misma raíz viene de la expresión bendecir. Bendecir.
Por lo tanto, se traduce: te bendeciré grandemente. O sea que lo que Dios le está diciendo aquí a Abraham, habiéndole honrado a él, Dios le está diciendo, ya leyéndolo de manera literal: de cierto te bendeciré grandemente. Utilizando la estructura primera gramatical, que es piel, que enfatiza esto: te bendeciré. Porque uno puede decir: y usted, pastor, ¿sabe cómo Dios me quiere bendecir a mí? Bueno, yo lo diría según tu comportamiento. Tu comportamiento. ¿Cuál es tu condición para que quieras bendiciones de Dios? Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes, porque soy el pastor de esta iglesia, el 50% hace la obra, el 50% no lo hace. Entonces, ¿qué puede esperar una persona que no hace nada? ¿No da su casa para una célula? ¿No le gusta ser líder? ¿No quiere servir aquí en la iglesia? ¿Solo vienen a calentar sillas? ¿Qué respuesta puedo darle yo a alguien que me diría: pastor, ¿y usted qué ve en mí? ¿Qué cree que Dios quiere darme? ¿Poco o mucho? Bueno, yo deduciría por lo que veo. ¿Qué puedes esperar tú que una vez al mes vengas a la iglesia? ¿Qué esperas tú de Dios? Esa es una. Tú tienes bendición de Dios, trabajas. Algunos no trabajan, algunos son jubilados. Te pregunto, ¿hay condiciones? ¿Estás dándole a Dios la 10ª parte de tus beneficios? Es decir, siendo directo, ¿diezmas? Si dices no, entonces, ¿qué respuesta yo te puedo dar a ti? ¿Cuáles son tus condiciones? Las bendiciones de Dios son incondicionales. Dios quiere bendecirnos todos los días. Pero ¿cuál es tu condición para que esas bendiciones vengan? Entonces, yo deduciría, sacando mis propias deducciones, diría esto, de acuerdo a lo que yo veo. Mira, por lo que veo en ti, es poco. Es como usted que es líder también. Hay un culto de oración el día domingo, y se les ha dicho durante un mes y medio que Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seas ganador de alma. Pero si tú nunca vienes a las vigilias, tú nunca vienes a la oración del segundo servicio, que es de las 11:20 en adelante, me atrevo a decir que si no vienes aquí a orar, mucho menos, yo no creo que tú ores en tu casa. Yo no creo. Entonces, tus condiciones son de una persona miserable. ¿Qué respaldo puedes querer tener en tu célula? Lo que estás haciendo es algo repetitivo, ir a leer la guía, y por eso es que la gente aburrida sale. Porque lees la guía y no le encuentras sentido y repites como que fuera perico. Yo al rato me busco unas 150 loras aquí en Chalchuapa, fáciles. Porque una persona que solamente llega a repetir y sin unción no sirve para nada. Un líder tiene que buscar la unción. ¿Cuáles son tus condiciones para que Dios te respalde? Es como que me dijera un pastor aquí, de los pastores que sirven conmigo y no busquen a Dios. Esa sería una miseria de la más grande. Usted quítese el nombre mejor. Que usted no estuviera aquí en el culto de oración, que usted no estuviera en la vigilia, quítese el nombre, entregue el privilegio. Porque un pastor que está desenvolviéndose en el santo oficio del ministerio no puede llamarte pastor si no eres buscador de Dios. Pero tienes la unción. Queremos respaldo, pero no buscamos. Dios te pone condiciones. Y yo deduciría, o sea, las deducciones que saco es: si Dios te bendice, es porque es su misericordia. Es su misericordia que Dios quiere bendecir, porque no buscas nada. Si antes Dios no te ha matado. Sí, porque esta persona viene y quiere sentir la presencia, que va a andar sintiendo la presencia de Dios. Cree que con 2 cánticos, o que se cambien los cánticos a guitarra, cree que eso es la bendición de Dios. No, hasta que nosotros cambiamos nuestra posición,
Aquí podemos meter bandolones, matracas, matraquetas, güiros. Podemos movernos. No está en eso la bendición. Usted mismo lo sabe, cantamos una alabanza aquí. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará. Búscala por la noche, búscala por el día, búscala por la tarde, pero busca la bendición. Pero busca la bendición. Pero ¿cómo es ese pero? Queremos ser bendecidos y andamos involucrados con la mujer que no es nuestra. Queremos ser bendecidos y andamos robando todavía, porque los que no diezman son mañosos, son ladrones. Tú no vas a ser bendecido en tu negocio, tú no vas a ser prosperado. Quieres que te asciendan en tu trabajo, te van a rebajar salario, porque no honras a Dios. Hónrale y Dios te honrará. No te faltará comida en la mesa, no te faltará la protección de Dios. Queremos respaldo y vamos como el perico a la célula. Y algunos de ustedes están separados de su mujer. Ese es un mal testimonio. Ese es un mal testimonio. Muchos de ustedes deben pisto. Como alguien quiso excusarse. Sí, todos debemos, sí, pero yo pago, papá. Y tú que nunca te acercas a tus acreedores, ni les dices nada. El loco te haces, la loca te haces. Te escondes cuando llega a cobrarte $1 el de la colcha. Yo no me escondo a los bancos, yo pongo la cara. Como soy el representante de la misión, yo pongo la cara. ¿Usted qué? Entonces todos tenemos deuda, sí, pero se acerca uno a los acreedores y uno dice, le dice uno al señor del sitio, fíjese que este mes nulo, mano. Entonces dice, los intereses le van a decir, no hay problema, pero espera. Sí le esperamos, señor, ya que usted es cliente B, es decir, cliente baboso. Así estoy yo catalogado. Dios no te quiere bendecir poco a ti. ¿Tú crees que yo vengo a abrir la boca por abrirla? Yo paso horas estudiando, yo paso en oración para decirte lo que te estoy diciendo. Yo soy el primero que tengo que recibir. Yo soy bendecido y he encontrado la clave, la bendición. ¿Cómo uno puede ser bendecido y no quejarse? Es estando en la línea de Abraham. Pero yo no quiero que Dios me bendiga poco. Según lo que hemos visto aquí, la piel del infinitivo absoluto, de piel, verbo imperfecto, la misma raíz bendecir, se traduce, te bendeciré grandemente. Yo he encontrado la llave, la clave. Yo quiero que Dios me bendiga grandemente. Una cosa es decir pocamente. Yo no quiero pocamente, porque es pocamente cuando esté predicando la palabra. Yo quiero la unción de Dios grandemente, y la estoy viendo en mi vida grandemente. Pero tienes que pagar un precio. No te gusta orar, no vienes, que vas a andar orando en las madrugadas. Haces como Samuel Hernández, que dice, si esta almohada hablara, ¿qué diría de mí? Algunos de ustedes cantarían aquella alabanza tan viejita. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba la pierna de mi mujer. Así porque no vienes ni a las vigilias, negligente. Entonces yo quiero que Dios me bendiga grandemente. Y yo estoy viendo las bendiciones de Dios en mi vida grandemente. Hay pastores que a uno le dicen tan lindo, los pastores. Pastor dice, pero no le voy a poder dar ofrenda ni para gasolina ni para nada. A mí no me importa. A mí no me interesa si tú no me das ofrenda. Las almas son el pago. Y cuando uno predica, ellos están allí viéndolo a uno. Dice, pero no le hemos dado ni 5 centavos. Nos está dando, nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque en la búsqueda hay bendición grandemente. Levante su mano y diga conmigo, yo quiero ser bendecido grandemente. Es eso. Es una expresión de cierto. Te bendeciré. Te bendeciré. La segunda estructura gramatical es Hikhil, infinitivo. Yo le digo, algunas frases usted ni las va a entender. El Hikhil, infinitivo absoluto,
Y el higil, verbo imperfecto de la misma raíz, multiplicar. Quiero que lea la otra frase. Ahí está, las dos estructuras gramaticales. La primera ya la leímos, te bendeciré. Y la otra frase es multiplicaré. Entonces el higil, verbo imperfecto de la misma raíz, multiplicar, ¿qué significa? Hacer muchos. Por lo tanto se traduce: multiplicaré grandemente tu simiente. ¿Cuál es la primera frase gramatical? Te bendeciré grandemente. Y ahora, ¿cuál es la otra frase? Multiplicaré grandemente. Ay, a usted le han enseñado por allí, ¿verdad?, que tener bendiciones es pecado. Que el Señor reprenda al diablo. Si nos mantenemos en la línea de Dios, Dios quiere multiplicarnos grandemente. Alguien vino, entró aquí a la iglesia y me preguntó a mí: ¿y tú qué piensas hacer con este templo? Toparlo y abrir unos 4 cultos el día domingo, porque somos bendecidos. Entonces me dice: estás pidiendo demasiado, ¿qué te pasa, avaricioso? No, señores, si aquí están las promesas. Te bendeciré grandemente, te multiplicaré. Dios quiere ensanchar, Dios quiere multiplicar. Acuérdese que nuestro Dios no resta, nuestro Dios no divide, nuestro Dios suma y multiplica. Entonces, cuando Dios te quita algo, es porque algo más excelente te quiere dar. Estamos aquí. Entonces, tóquense así, diga: Dios quiere bendecirme grandemente y también quiere multiplicarme grandemente. Eso le está diciendo a Abraham: te multiplicaré grandemente tu simiente. Esto parece remontarse a la promesa inicial, la cual hace algunos años atrás Dios le había dicho a Abraham. ¿A dónde, señores? Leamos juntamente con usted el capítulo 12 de Génesis. Quiero llevarlo a Génesis 12. Dios ya le había dicho de estas bendiciones a Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Ahí se remonta a la promesa inicial de Abraham en el capítulo 12, versículo el 12 en adelante. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y sigue diciendo el verso número 17: como las estrellas. Lea conmigo: como las estrellas del cielo. Estamos leyendo los textos, hermano. Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Veníamos con expectativa: ¿qué Dios me habrá de hablar hoy? ¿Qué Dios me habrá de decir hoy? Esto es lo que Dios quiere a usted, para darle a usted. Ese es el propósito de Dios para usted. Si a usted no le gusta la palabra y se sale, hay que le vaya muy mal. Pero esa es señal que usted está en contra de la palabra. Yo no vengo a dar mis propios conceptos ni mis ideas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere multiplicar. Pero ¿cuáles son tus condiciones? Es como alguien dice: yo no quiero estar en guerra con Dios ya. Sí, pero ¿cuáles son tus condiciones? Mientras el hombre esté fuera de los caminos de Dios, es enemigo de Dios, está en contra de Dios. Mientras tú seas amigo del mundo, del sistema del mundo, entonces siempre serás enemigo de Dios. ¿Cuáles son tus condiciones para que Dios se llegue a ti? Santiago dice: acercaos a mí. Sí, pero ¿cuál es tu condición cuando te acercas a Dios? Vienes exaltado. Yo conozco unas personas aquí que de vez en cuando vienen, y cada vez que vienen con un gargo y una prepotencia y un orgullo que yo mejor me da temor a mí saludarlos. Porque las ocasiones que los he visto y vienen acá, y cuando te doy la mano, la dan, pero con un odio, como diciendo: por ti me fui de la iglesia descalificado. No, señores, no, Dios no te saca, eres tú quien te sales. Acercaos a mí, acércate. Entonces, cuando entres a este templo, tienes que venir humillado. Aquí no tienes que venir poniendo tu orgullo. Yo digo, yo opino. No, deja que Él obre en tu vida.
Tus condiciones tienen que ser condiciones de humillación. Aquí no es que yo mando, que yo yo determino, yo pienso. Aquí no pienses nada. Aquí es el quien piensa. Que yo creo que yo pues he estudiado por ahí, que he dicho que análisis. No, aquí no digas nada, aquí humíllate. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere su tiempo, Él os exaltará. Y esa promesa de multiplicar y de bendecir grandemente. Dios dice: como las estrellas del cielo. ¿Cómo son las estrellas del cielo en la bendición que Dios quiere darle a Abraham? Cuenten las estrellas. ¿Se recuerdan? Esto ya había pasado. Abraham lo sacó al patio. Ok. Ahora cuenta las estrellas, Abraham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy viendo para abajo, mano, porque está. Entonces, no se pueden contar. La cantidad de estrellas son infinitas. Cuéntalas. Entonces, así como las estrellas, así será tu descendencia. Como la arena que está a la orilla del mar, como el polvo de la tierra. Entonces, ese es en verdad, porque uno dice: ¿y dónde está eso de grandemente? ¿Dónde está? Grandemente. Así será tu bendición. Nosotros somos los que limitamos con nuestro comportamiento, con nuestro cero búsqueda, con nuestro negativismo, con nuestro pesimismo. Cortamos la bendición de Dios. Dios quiere usarte. Te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Usted puede leer estas bendiciones en la casa. Génesis 15:5, Génesis 26:4, Génesis 32:12. Puede leerlas. Te bendeciré como las estrellas, como la arena. Si usted es estudioso, encontrará que estas dos frases son dos de varias metáforas, porque está hablando de manera metafórica, que se usan para describir la naturaleza multitudinaria de los descendientes de Abraham, porque a sus descendientes se está refiriendo aquí, que sería como la arena, que sería como las estrellas. Así será de extensa la descendencia, todo por haber obedecido, todo por haber amado a Dios el 100%. Mire, hermano, si ahorita rectificamos nuestros caminos, a eso nos manda la Biblia. Rectifiquemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Pero no, aquí queremos estar en la línea de maldición. Que yo digo, que yo opino, que yo pues así es mi proceder. No, detengamos, humillémonos. No pongas condiciones. Dios es un Dios incondicional, te quiere bendecir y Él te va a poner las condiciones. Camina en obediencia y yo te voy a bendecir. No tus condiciones humanas, sino las que yo te voy a poner. Y le digo que no paran las bendiciones. No faltará el respaldo de Dios sobre tu vida. Aquí la multiplicación de esa multitud de personas, sus descendientes, es Israel, los que saldrían de los lomos de Abraham. Si usted lee la Biblia, cuando están hermanos en su propio apogeo, la sequía en Egipto, en los países circunvecinos, ¿qué pasó? Hay algo que estuve estudiándolo yo ahí detenidamente. ¿Cuántas personas entraron? Bueno, la Biblia dice que los que vinieron de Canaán, cuando José los mandó a traer en carruajes, Faraón los prestó y mandó a traer a Israel. Dice que eran 66 personas, más 4 que habían en la casa de José, eran 70. No tomando en cuenta las mujeres. 70 entraron a la tierra de Gosén. Y vaya a ver usted más adelante vamos a ver eso. Cuando salen de Gosén hacia la libertad. No, hombre, no era fácil la tarea de Moisés, porque no eran 70, no eran 200, no eran 300. Eran más de 1 millón de personas. Te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas. Eran más de 1 millón. Como que eran cuyitos, se multiplicaron. Por eso es que Faraón, el nuevo Faraón, tuvo temor que se multiplicaban exageradamente. ¿Y cuál fue la orden que dio a las
que los niñas las dejaran vivir, pero a los varones, que las madres israelitas dieran a luz, a tirarlos a los cocodrilos del río Nilo. Estamos aquí, iglesia. Cuando Dios dice algo, se cumple la palabra: te multiplicaré. ¿Cuántos creen que Dios es fiel en sus promesas? Porque Él juró por sí mismo. Y Dios es un Dios real. Dios no miente. Diga fuerte conmigo: Dios no miente. Dios es fiel. Te multiplicaré. Entonces, dos metáforas, ¿verdad? Su descendencia. Pero aquí viene otro aspecto importante en el verso 17: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué significa eso? Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Bueno, aquí se aplica un simbolismo. Acuérdese que la puerta simboliza la seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de las antiguas ciudades amuralladas. Asegurar la puerta de alguien significa capturar la ciudad. ¿Qué es lo que usted hace en la noche cuando usted va a dormir? Deja abierta la puerta de su casa y pone un rotulito que diga: pasan adelante todos los malacates. No, usted le pone más de 5 trancas hasta la escoba encima y 5 botecitos a las orillas para que si alguien empuja, pues esa es la señal del timbre. Entonces la puerta simboliza la seguridad. Asegurar la puerta de alguien significa capturar la ciudad. Entonces esta acá es una metáfora. Metáfora de la victoria militar de los descendientes de Abraham en contra de todos los que estuvieran en contra de ellos. Qué lindo es esto. Dios le promete a Abraham, es una promesa de bendición, promesa de victoria. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué nos dice? Las mismas promesas casi las tenemos nosotros. Porque así como Dios estaba estableciendo pacto con Abraham aquí, Dios estableció un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero explicarle esto. Entonces Dios le da promesa de victoria. Dios le da promesa a los descendientes que no habrán de ser detenidos cuando sus enemigos los ataquen a ellos, cuando estos se abalancen y vengan en contra de ellos. Y esa es una bendición. Alguien diría: entonces Israel sería indestructible. No pensemos en eso. Pero hay condiciones, y aquí es donde uno entra en la explicación. Ese era el propósito de Dios sobre Israel. Repita conmigo la expresión: el propósito de Dios incondicional hacia Israel. Pero ¿qué pasó? Todas estas bendiciones vendrían si ellos se mantenían en la línea de fe, en la línea de obediencia. Leemos la historia, quiere hablar de historia. Dios tenía 3 propósitos con Israel: que ellos fueran una nación de reyes y sacerdotes, que ellos fueran una joya en la vitrina mundial con su testimonio. Dios quería que esta nación fuera una nación santa. La palabra santo significa consagrado, apartado para Dios. ¿Y qué pasó? Las bendiciones comenzaron a fluir, pero después se salieron de la línea. ¿Qué pasó? Si usted lee la escritura, encontrará por qué los israelitas fueron oprimidos, esclavizados por 70 años. Que nadie culpe a Dios, ellos fueron culpables porque fueron peores que los paganos. ¿Cumplieron los 3 propósitos de Dios? No, señores. Se volvieron idólatras, se volvieron adúlteros espirituales, defraudaron el propósito de Dios. Entonces dice el verso 18, siga leyendo conmigo por favor. ¿Lo tiene? Léalo. En tu simiente serán, dígalo fuerte conmigo, benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando uno lee esto, en tu simiente, una cosa es hablar de la descendencia y otra cosa es hablar de la simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Veamos lo que dice Génesis capítulo 3. Ahí hay una promesa de redención en Génesis 3. Y dice la promesa que el descendiente de la mujer, la descendencia de la mujer,
y la descendencia ¿de quién? De la serpiente. Entre estas dos simientes, de lo que venga de la mujer, de lo que venga de la serpiente, habrá de haber un antagonismo, es decir, una guerra espiritual. La descendiente de la mujer y la descendiente de la serpiente, dice que la descendencia de la serpiente, la simiente, le mordería el carcañal a la simiente de la mujer. Algunos dicen que es Israel, la simiente de la mujer. Cuando uno interpreta en el hebreo no es así. Algunos dicen que es María, ¿verdad? Entonces vea esto, está hablando de Jesucristo y está hablando de Satanás. Miles de años después, Satanás le mordería el carcañal. ¿Qué significa eso? Los diferentes tipos de sufrimientos que el diablo le causó al Hijo mientras estuvo en este cuerpo, cuando fue llevado a la cruz. Le mordió el carcañal, pero eso no es muerte. A pesar de que Cristo sufrió, no murió de esos sufrimientos que el mismo diablo impulsó a los seres humanos para que lo golpearan, para que lo desfiguraran. La mordida avanzó hasta la cruz, señores. Se le miraban las entrañas con los 40 latigazos en la espalda, la corona de espinas, sus pómulos inflamados, ensangrentado, odiado. Le mordió el carcañal. Pero cuando Cristo dice consumado es en la cruz, le aplasta la cabeza al diablo. Entonces aquí, para que entremos en detalle, según Génesis 3, la simiente a la cual se refiere aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Es la semilla, la simiente que viene de los lomos de Abraham. Por eso es que Dios no dejaría que Isaac muriese, porque de él vendría el Mesías, de esa línea, de ahí saldría la simiente, el sustituto de la humanidad. En esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Allí, cuando uno lee de manera teológica el texto, para algunos es muy controversial. ¿Por qué? Porque aquí involucra el aspecto misionero, el objetivo, el propósito. Israel, la descendencia de Abraham, sería como un canal de donde Dios bendeciría a todas las naciones, reyes y sacerdotes, una perla, una joya en exhibición, una nación santa. A través de su testimonio, ellos llevarían la bendición de esa simiente. Serían como el imán que atraería a la conversión a las naciones paganas. Pero ¿qué pasó? A pesar de ser el canal que Dios usaría, defraudaron a Dios. Si usted analiza ese texto, el propósito de Dios era: en tu simiente serán benditas. Porque todo aquel que teme a Dios es bendito. Todo aquel que desecha a Dios es maldito, por su estilo de vida que lleva, apartado de Dios, maldecido. No es que yo lo diga. ¿Qué pasó? Como Israel falló el ser el canal, ¿qué pasa? Pues se lo traslada a la iglesia. Porque hoy el cometido es para nosotros. Si usted lee la Biblia, es para la iglesia hoy. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Qué dice en la Gran Comisión? Capítulo 16 del Evangelio de Marcos: id por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Vayan, somos el canal. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A través del Evangelio, cuando hablamos de Cristo, las colonias son bendecidas. Cuando usted abre una casa, su casa para una célula, es bendecido su polígono. Cuando usted abre una célula en su colonia, es bendecido su colonia. Por eso es que los que están trabajando en Ciudad Real, abran una célula en cada polígono. Ábranla en las calles. Si nadie quiere darle por la célula, abren las células en las calles. Pero no, se quedan todos dormidos, solo oyendo música todo el día. Pasan en lugar de actuar, en lugar de proceder a ganar almas. Eso no es así. Tienes adormecido el cerebro. Nosotros somos el canal hoy. Y no vamos solos, porque alguien diría: esto es tan costoso, hermano, tan difícil. Nosotros somos el canal.
de que las naciones sean bendecidas. Sí, cada vez que en una casa oyen el evangelio es bendecido. En un parque los que oyen el evangelio es bendecido. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que el evangelio lleva es bendición. Cuando Felipe descendió a Samaria, llevó bendición. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Ah, no, ya no quieres tu célula. ¿Por qué? Porque ya prosperaste. Es que no, para vos no es eso. Para ti no es eso. De las células que no hay que trabajar. Maldices tu casa. Y no te faltará que te metan un papelito para rentarte. Porque tú mismo solo vives en zozobra. Es que no, ya no hay que hacer nada. No hay que tener entrega. No pidas auxilio a Dios si no tienes ninguna entrega. En tu simiente. Y no vamos solos. Vamos con la autoridad de Dios. Cristo mismo dijo: os doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Lucha contra el mal, somos vencedores. Y las expresiones que aparecen en los evangelios, igual las expresiones que aparecen allí en Génesis, hablando de la metáfora de la puerta, el simbolismo de la puerta, de darles la victoria. Cristo nos promete dar la victoria. Si dio promesa de bendición a Israel, que serían invencibles. Sí, invencibles, ¿verdad? No invisibles, sino que invencibles en contra de sus enemigos mientras se mantuvieran en la línea de Dios. Dios promete para nosotros igual. Que dijo Cristo en Cesarea de Filipo: que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Somos invencibles en el Señor. Somos invencibles en el Señor. Hay promesas en la Biblia. Y ese es para nosotros. Y no vamos solos. Aparte de lo que Cristo dijo, usted abre la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias. ¿Qué no sería tenerlo a Él aquí? ¿Cuántos somos bendecidos por tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Y qué no sería cuando hablamos de Él y nos mantenemos en esa línea? Queremos ser bendecidos, entonces comportémonos como tal para recibir la bendición de Dios. No le vaya a pasar como le pasó a ese que se puso el nombre de Napoleón Bonaparte. Ahí andaba aprendiendo y ya se acobardó en campo de batalla. Y se acobardó. Ay, le hacía ay. Y lo mandó a llamar Napoleón, porque le dijeron que había un cobarde allí que se había retirado de la lucha. Y lo mandó a llamar y le dijo: ven, le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo: Napoleón. Napo. Le dijo Napoleón, según la historia, le dijo: mira, dos cosas: te quitas el nombre o te comportas conforme a ese nombre. ¿Qué le parece a usted que la historia no se repite en nosotros? Que este sea una iglesia de entrega, una iglesia de amor hacia la obra. Que este sea una iglesia en la cual ame las almas. Y no vengas tú solo el día domingo a Aragán. Ahí solito apareces y uno haciendo el llamado aquí y nadie. Y él solo se agacha la cabeza porque no ha traído invitados. Piensa que esta es una iglesita más. Estás equivocado. ¿Entras o no entras en este juego? O te sales de una sola vez. Pero tú no puedes estar jugando a que eres líder, a que no eres un amante de la obra de Dios, amante del Señor. ¿Lo amas o no lo amas? Pero aquí no pueden ver términos medios, papá. ¿Te entregas o no te entregas? ¿Te comportas como hijo de Dios y se concretizan las bendiciones para tu vida, o se cortan? Nosotros somos los que cortamos las bendiciones. Cuando el pecado entra a nuestra casa, tú cortas las bendiciones. Cuando las películas pornográficas entran a tu casa, a tu computadora, tú cortas las bendiciones. Cuando tú pasas empeñado todo el día en cosas que no son estas y partas perdido tu tiempo, corta la bendición de Dios. Cuando tú te involucras con otras personas que no te aportan para nada ningún beneficio espiritual, corta las bendiciones. Es aquí donde uno tiene que acumular sabiduría. Señor, yo quiero ser bendecido como Abraham. Señor, yo quiero ser bendecido como aquellos grandes hombres de Dios, que nunca les faltó tu respaldo, que nunca le faltó tu voz, siempre estuvo ahí alentándolos. Hoy es el momento para poder hacer un análisis.
Yo sé que usted quiere irse bendecido de aquí. Algunos decimos, ¿por qué solo paso yo con problemas de estrés? Solo malhumorado paso en la casa porque tú no oras. Una persona que ora no pasa con estrés. Una persona que lee la palabra no pasa decepcionado, que se quiere morir. Una persona no pasa, siento que el diablo me habla en la cama. No, tú que oras, el diablo no te va a hablar, Dios te va a hablar a través de su Espíritu Santo. Yo nunca había oído que el diablo me hable el oído mientras estoy orando en la madrugada. Que me han apagado el clic de mi cuarto, de cuarto de guerra que yo tengo, cuarto de oración. Me han apagado el clic y lo vuelvo a encender. Y le digo, diablo chuco, volverlo a apagar, pum, lo apaga. Pero no es sentido que el diablo me habla. Cada vez que me arrodillo, Dios me habla en voz audible. Y sabe que me dice cosas lindas. Tú eres mi hijo, mi respaldo va a estar contigo siempre, donde quiera que vayas. Oigo cosas lindas de bendiciones de Dios. Y tengo revelaciones de plantitas así con parras de uvas, con muchas uvas. Y dice Dios, esta va a ser la multiplicación en Chalchuapa, espérala pronto. Uvas nuevas. Pero no es que Dios, que algunos dicen, el diablo peleó conmigo en la cama. No, señores, el diablo nunca ha peleado conmigo en la cama. El diablo pelea todos los días. Cada vez que usted se para bien bonito, cuando se santifica con el Señor. A mí no me va con cuentecitos que peleó con la ciguanabi y el cipitillo. Usted solo viendo películas pasa. No me diga que soñó que andaba vestido de Rambo. No me diga que usted andaba vestido con una carpa y luego volaba. Usted sabe en qué onda anda, a ver qué tipo de marihuana se fumó. Pero eso no es así. Una persona que anda bien parada en el Señor, en la línea de Dios, es bendecido. Yo declaro tu vida bendecida en esta misma noche. En el nombre de Jesucristo lo declaro con mi boca. Tu vida es bendecida. Tu posición espiritual va a cambiar. Yo declaro tu hogar restaurado. Si estás separado de tu esposa, de tu esposo, tu familia la declaro restaurada. No estoy hablando metafísica, estoy hablando en base a las promesas. Si nos mantenemos y nos hacemos un chequeo, un autoexamen, oye, en esta noche vamos a salir en victoria. Ya no vas a andar con cuentecitos que oye ruido en la lámina, ay, que te tocan la pared, ay, que te llegan a rascar los dedos. Una cuca es. Tú vas a dormir. La Biblia tiene promesas: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. A tus enemigos hay promesa en la Biblia que Dios los sosegará. A mí me han querido hacer daño, me han querido matar, han llegado a vigiar la casa, han llegado a vigiar el vehículo, me han esperado en lugares y han declarado muerte sobre mi vida. Pero ¿sabes por qué nadie me ha tocado un cabello? Porque hay un ángel de Jehová. Es real, no es ningún angelito de la guarda panzón con una flechita, no es Cupido. Señor, es realidad. El ángel de Jehová campa alrededor de los que te temen. Si tú te apartas de Dios, entonces tú no estás en el temor de Dios. Hagámonos un chequeo hoy. El por qué tanta zozobra, el por qué nos sentimos malhumorados en la casa, el por qué reaccionamos. Ay, me cae mal, quizás me voy a retirar del evangelio. Tú vas a ver en qué ondas andas. Pero hoy hazte un chequeo. ¿Por qué no sientes deseo de hacer la obra? ¿Eres hijo del diablo, de las tinieblas o qué? Un hijo de Dios siente deseo de predicar. Un hijo de Dios siente deseo de dar su casa. Un hijo de Dios asiste a una célula, porque no todos van a ser líderes. Pero tú que no tienes deseo de nada, si te apareciera una mujer así desnuda, rápido se te pelan los ojos, porque estás en la onda de la carne y no en el espíritu. Hoy es la noche especial. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Dios quiere bendecirnos a todos. 2 minutos voy a dar. Yo sé que nos hemos pasado del tiempo, pero vale la pena. Si antes usted pasaba en las fiestas de Chalchuapa y no renegaba para nada, en su trabajo pasa metido 8 horas. Si alguien llega y le visita, hasta trabaja ahora más. Pero para las cosas del evangelio, usted es un amolado. Ahí se anda renegando para las cosas cristianas. Los que andan metidos en política, para eso son buenos, andar con banderas. Ahí no ponen horas, pero las cosas espirituales de Dios le ponen reparo. Es hora de hacer un stop, es hora de hacer un autoexamen. ¿En qué posición estamos? Levanten todos sus manos si tienen valor todavía de levantar sus manos con el mensaje que les he dado. Levanten sus manos, arrebate la bendición de Dios que es suya. Veamos en qué línea estamos en esta noche. Yo te hago una declaración en base a la Biblia. Tu hogar es restaurado, tu economía es restaurada. Dios te va a proveer un trabajo. Cuando yo te predico, no te predico para maldecirte. Te digo la verdad, te hablo la verdad porque te amo. Dios restaurará todas las cosas.
Tú no necesitas un hombre nuevo, tú no necesitas una mujer nueva, tú necesitas convertirte de verdad para que aquella mujer que dejaste, aquel hombre que dejaste, los hijos que dejaste regado vuelvan a ti, para que seas una familia de bendición. Pónganse de pie los que van a reconciliarse en esta noche. Tengo 2 minutos. Si alguien necesita reconciliarse y hoy se paró en la línea y se ha hecho un chequeo, un autoexamen, si alguien se va a convertir por primera vez a Cristo, pónganse de pie los que son amigos. Los que son amigos, ustedes que son jóvenes, quieren la protección de Dios. Escúchame, en los buses alguien te puede bajar para matarte en un cafetal. Entrégale tu vida a Cristo y tiene la protección. Pero vive, no simplemente el diente al labio, vive el evangelio. Ustedes necesitan hoy más que nunca, como yo, estar muy cerca del Señor, agarrarnos de su mano. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Rápido, 2 minutos. Si alguien le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. O si alguien necesita reconciliarse, póngase de pie rápido. Tengo 2 minutos nada más. ¿Hay alguna persona en esta noche que le va a rendir su vida a Jesús por primera vez? ¿O necesita reconciliarse? Te saliste del evangelio. ¿Quieres bendición en tu casa? ¿Cómo la bendición va a venir? Si pasas viendo películas pornográficas, películas de terror, te pasas desvelando toda la noche. Tú necesitas un encuentro personal con el Señor hoy. Te garantizo que las cosas van a ser diferentes. Habrá alguna persona que necesite darle su vida a Cristo rápido. Esto no se piensa, no se pospone. No se pospone para otro día. Hoy es el día de tu conversión, el día de tu restauración. ¿Habrá alguien que se pone de pie? 2 minutos, termino ya, 1 minuto me queda. ¿Habrá alguna persona que necesite a Cristo en su corazón rápido? ¿Necesita reconciliarse con Dios? Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, rápido, termino ya. ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona? Entonces, tú determinas hoy tu bendición o tu maldición. Si tu vida está en una condición pecaminosa, no esperes. Si te has alejado de Dios, ya no quieres nada con la obra, no esperes. Andante, Dios derrama tu misericordia porque te ama. Pongámonos de pie todos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.